Hola personas de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. A mí casi me atrapa la pereza, pero pude escapar de ella. Acá les aviso que el capítulo 4 contiene lemon, y si no sabes qué es lemon sería escena que contiene contenido de sexo. Todos los derechos de autora. Caltranis. Sin nada más que decir, que empiece el video. Capítulo 4 especial de Halloween. Los días han pasado de ese suceso que cambió mucho a Rita Lowe. En la Fundación SCP. Los funcionarios habían reconstruido el lugar y logró reforzar la seguridad después de lo que pasó en la fuga. Ya que escapó la mayoría de los SCP, incluso los más peligrosos. Pero el único que permaneció fue el SCP-343, o sea Dios. Dr. Britt, es increíble que esto ocurriera. SCP-343. Lo sé, pero el lugar ya está siendo reconstruido. Ese incidente ha causado que escapara esos seres. Dr. Britt, sí. Incluso, los más peligrosos, incluyendo a SCP-1471. SCP-343. ¿Esa furra sexy? Dr. Britt, así es. Se dice que ella tuvo un hijo con un humano albino, y dio a luz a un bebé sano. Y me informo de que su hijo Lincoln, ahora llamado SCP Lincoln, se reencontró con su madre biológica, la SCP-1471. SCP-343. Bueno, veamos qué tal peligroso puede ser, Dr. Britt. Con Lincoln. Vemos a Lincoln entrenando juntos con sus poderes. Y la madre se desnuda por completo. Iniciando momento ricolino más 18. SCP-1471. Ah, qué rico. Y Lincoln terminó cansado y ve a su madre desnuda. SCP-1471. Ah, qué rico se siente, y de estar muy fresca. Lincoln, ¿es en serio, mamá? SCP-1471. Así es, Linky. Miro tu pantalón y veo algo abultadose. Oh, bueno, lo que veo es algo creciendo o feliz de verme. El albino mira su entrepierna y ve que se abulta más y se sonroja. Lincoln. Sonrojado. Yo. SCP-1471. Vamos, no seas tímido, hijo. Y el albino, sin dudarlo, baja los pantalones frente a la furra, y lo que ella vio la dejó sorprendida, y más a Sammy. SCP-1471. Oh. Tocó su pene grueso y palpitante. Oh, ¿de dónde tenías eso guardado, hijo? Lincoln. Muy sonrojado. Bueno. Sí, condición médica. La furra miraba su pene grueso y palpitante. SCP-1471. Me recordaste a tu padre, quiero revivir ese rico momento, querido. Lincoln. Espera que... Ella empieza a chupar su pene y siente su lengua, y mientras, Sammy miraba por otra pantalla y se masturba de verlos. Sammy. Se masturbo. Sí, más dame duro. Mientras. La furra chupa con fuerza el miembro masculino del albino. Lincoln. Siento su lengua lamer mi pene y siento que la chupa. Más. Y la furra chupa más y más y más rápido hasta que... El albino se la mete y empieza a correrse en su boca, y ella se traga la semilla del albino y saca su pene de su boca esquelética. SCP-147L. Me trago su semen, sí, qué rico. Lincoln. Respiración agitada. Así siga. SCP-1471. Miro su pene aún duro. Veo que quieres más, Linky, lo tendrás. Y ella pone al albino en la cama, y ella desnuda se aparece encima del albino. Lincoln. Sonrojado y nervioso al ver el cuerpazo de su madre furra. Mamá. ¿Qué vas a hacer? SCP-1471. SHHHH. Tranquilo, hijo, te haré sentir mejor. Y ahí la furra toma su miembro duro, grueso y palpitante, y lo mete en el interior de la furra. SCP-1471 y Lincoln. Siento el pene del albino entrar. SCP-1471. Así que rico, es tan grande como recordaba, jaja. Ahora a iniciar. Lincoln. Siento su interior, sí, y ambos empiezan a cogerse como lobos en celo, y el albino toca sus senos grandes y la furra tomó sus manos. Lincoln. Sí. SCP-1471. Así más. Luego el albino nalguea a la furra, y ella lo pone a chupar sus senos. SCP-1471. Así.
Siento que Lincoln chupa mis pezones. Oh sí, qué rico, más Linky. Lincoln, más. Unos minutos después, Lincoln y la furra está por terminar hasta que Lincoln, amada. Me corro. SCP-1471. Yo, Kiara. Y luego de unos sentones en el miembro del albino hasta que Andos. El albino se la mete duro hasta el fondo y se corre empezando a rellenar el interior de la furra. SCP-1471. Sí. Siento que el semen de Lincoln me llena todo mi interior. Lléname toda. Más. El albino rellena más y más a la furra y su vientre se agranda más y más hasta que ellos terminan y saca su pene de ella y se acuestan juntos tomados de la mano. Lincoln. Wow mamá SCP-1471L. Sí ya que rico, fue rico. Me encantó. Lincoln. Sí. Y mientras, Sammy estaba muy cansada luego de que ella se corriera tanto de ver a su madre y hermano hacerlo juntos. Sammy. Wow qué rico. Wow. ¿Cómo es que él la tiene así de grande? Miro más. Quiero tener su semilla dentro de mí. Fin del momento Ricolino más 18. Después. Lincoln y Sammy junto a su madre se preparan para el Halloween y Lincoln con su disfraz de Halloween de sujeto del espacio. Lincoln, ¿qué tal me veo mamá? SCP-1471, ¿te ves bien Linky? Sammy, te ves lindo hermanito. Lincoln, gracias chicas y segura que no vendrás Sammy. Sammy, así es mejor hacer algunas cosas a distancia. Lincoln, veré si le traemos algo sí. Sammy, abrazo a Lincoln. Gracias Linky. SCP-1471. Bueno hijo y vamos allá, hay algunos amigos que quiero que conozcas sí, te caerán muy bien. Lincoln, de acuerdo mamá vamos. Ambos desaparecen. Mientras en Royal Oaks. Los amigos de Lincoln esperando a que él llegue. Estella Zau, ¿cuándo llegará Lincoln? Clyde, bueno, él aparecerá. Estoy seguro. Liam, sí. Y ahí aparece Lincoln junto a su madre. Lincoln, hola chicos. Todos. Rusty, hola Lincoln. Zack, hola. Lincoln, qué bueno que llegamos. Clyde, esa no es. Lincoln, es mi mamá. SCP-1471, hola amigos de Lincoln. Liam, hola señora Lowe. Lincoln, ella no lleva el apellido Lowe. Liam, perdón señora. SCP-1471, descuiden chicos. Parecen una patrulla galáctica. Estella Zau, así es señora Furra. Liam, bueno, ¿qué esperamos? Vamos. Los amigos del albino y la mamá Furra MILF caminan juntos para empezar a pedir dulces y sin saberlo, la Fundación SCP miraron a la madre e hijo y sus amigos. Oficial de la Fundación 1, Eco 1 a base, encontramos a la SCP-1471 y trajo a su hijo con él pero está acompañando a los civiles. Oficial, no sé qué planes tendrá para esos niños, no los pierdas de vista. Oficial de la Fundación 1, entendido señor. Y los oficiales de la Fundación SCP siguen a la SCP-1471, a su hijo y sus amigos. Y sin saberlo, Lucy y Luna miraba a Lincoln y a su madre. Luna, no lo puedo creer. Lucy, ni yo. Luna, mejor llamemos a los demás. Lucy, sí. Y empieza a llamar a las demás ya que apareció Lincoln. Mientras, la Furra y su hijo con sus amigos fueron a pedir dulces y poco a poco llenaba el saco con los dulces. SCP-1471. Wow sí y eso sí es mejor. Lincoln, lo sé mamá. Clyde, vaya no pensé que esto sería genial incluso con tu madre Lincoln. Lincoln, lo sé Clyde. La Fundación SCP seguía los pasos del albino y su madre Furra. Ahí llega otro miembro que escapó de la fundación. Desconocida, veo que estás bien Los chicos se ponen detrás de la mamá Furra y los oficiales de la Fundación SCP en alerta de algo que va a pasar. SCP-1471, veo que cambiaste tanto. Te miro saliendo tentáculos de su cuerpo. Sarah Bears. SCP-4197. Miro a la mamá Furra y a los niños.
Hola amiga. Lincoln. Miro a SCP-4197. Mamá, ¿quién es ella? SCP-4197. Mamá. SCP-1471. Sara, te presento, él es Lincoln, mi hijo, mi bebé. La SCP-4197, conocida como Sarah Bears, se acercó al albino y ve los mismos ojos de su madre y los de la Fundación SCP en alerta, incluso los load para sí. Lincoln, mola. Y ella toma al albino y lo abraza. SCP-4197. Lo abrazo. Oh, cosita linda. Qué lindo, ¿por qué no me dijiste que eres mamable? Oh, sí que es un amor. Lincoln. Se sonroja. Gracias. Los de la Fundación SCP no podía creerlo. Oficial SCP, es asombroso, se llevan bien como si nada. Oficial SCP-1, sí es extraño que los SCP se lleven bien con el hijo de la SCP-1471. Oficial SCP, sí, y veamos a dónde llegará. Mientras. SCP-4197, ha pasado tanto y nuestros amigos te extrañan. SCP-1471, ¿en serio? ¿Dónde están? SCP-4197, pues vamos. La furra, el albino y los amigos del albino acompañan a la SCP-4197 y llegan a una mansión abandonada. Clive, seguros que ellos no nos hará daño. SCP-4197, tranquilo chiquito, les caerá bien. Y al abrir la puerta ve a otros SCP disfrutando la fiesta. SCP-4197, hola chicos. Adivina a quién traje. Todos miran a SCP-1471 junto a su hijo y amigos de Lincoln. SCP-4051, amiga, qué alegría verte. SCP-147L, Rainer Miller. SCP-682, amiga mía, me alegra que sigas en pie. SCP-1471, vaya Samson Sachs, no has cambiado nada, querido. SCP-105, querida furra, ¿cómo has estado? SCP-1471, Iris Thompson, me ha ido bien. SCP-336, mi furrita favorita. ¿Cómo te ha ido? SCP-1471, me ha ido muy bien, Lilith. SCP-029, me alegra que sigas en pie, morena. SCP-1471, gracias. SCP-1504, hola furra bella. SCP-1471, no has cambiado, seguid en forma, SCP-1504, así es amiga. SCP-1471, sí. SCP-1000, vaya, no pensé volverte a ver, pequeña furra. SCP-1471, yo igual, pie grande. SCP-040, hola. ¿Ha pasado cuántos? SCP-1471, demasiado. SCP-096, SCP-1471, wow, tranquilízate, ¿quieres? SCP-5726, tranquilo. Recuerda que somos amigos. SCP-096, lo olvidaba, tanto tiempo. SCP-1471, vaya querida Alchigo Nakamura. SCP-5726, lo sé vieja amiga, jajajajaja. Todos miran con curiosidad a Lincoln y a los amigos de Lincoln. SCP-336, ¿quiénes son ellos? ¿Son comida? SCP-1471, ni se les ocurra tocarlos, el de pelo blanco es mi hijo. Y sus amiguitos. Al oír esa palabra no podía creerlo hasta que... Los SCP, hijo... SCP-5726, wow, como tienes un hijo, este caramelo blanco es tu hijo. SCP-1471, así es. Mi hijo biológico. Su nombre es Lincoln. Lincoln, wow, hola chicos. SCP-1000, wow, hola chicos. Es un gusto conocerlos y más al hijo de nuestra amiga. SCP-1471, bueno.
Ellos son los demás SCP como yo, ya que tiene sus etiquetas. SCP-096. Ah, hola, hijo de mi amiga Furra y sus amigos. Clyde, Rusty, Zack, Liam y Stella Zau. Mola jejeje. SCP-336. Es un gusto conocer los chicos amigos del hijo de nuestra amiga. SCP-5726. Oh, qué lindo y con cosplay sé que lindos. Stella Zau. Me gusta también tu cosplay de Sailor Moon. Los de la fundación no podía creer lo que había visto. Los demás SCP reunidos en un solo sitio conviviendo en una fiesta con los humanos. Oficial SCP, no puede ser. Oficial SCP-1, es increíble que esta casa haya existido aquí. Oficial SCP, sí, eso no estaba aquí en el pueblo. Y sin saberlo Lisa Loud observa a Lincoln y a los SCP divirtiéndose. Lisa, no mames, eso es asombroso. Mientras, vemos a Lori tomándose una selfie para las redes sociales. Lori, a ver, veamos, se toma una foto. Ya está. Y al ver en su celular vio que era Lincoln en su cama y eso asustó a Lori y ella volteó y vio que no hay nada. Lori, Luan, ¿literalmente es una de tus bromas? Nadie respondió hasta que se escucha una voz espectral. Lincoln, flatulenta. Le llegó un mensaje de Lincoln y es Lincoln detrás de Lori con la ropa interior de Lori y ella al ver eso se voltea y no hay nada más que la tanga de Lori en su cama entrando en pánico. Luego le llegó otro mensaje y es Lincoln detrás de Lori y toma sus senos y ahí ella se da vuelta para golpearlo, pero lo que golpea es a su padre quien termina noqueado. Lori, ay no papá no. Luego ve a su espejo pero ahí aparece algo escrito. Flatulenta Lori. Eso asustó a Lori y ahí el reflejo de Lincoln aparece y lo saluda y se desvanece. Ella voltea para así ver a Lincoln y así. Lincoln, hola flatulenta. Roar. Y el albino brilló sus ojos que. Ella gritó tanto que terminó noqueada. Y en la habitación de Lisa ella queda con la boca abierta ante lo que vio. Lisa, bitácora, parece que el sujeto Lincoln no SCP Lincoln ha desarrollado todo su poder, su clasificación es de peligrosidad extrema. Será igual a la madre Y. Ella al voltear vio a Lincoln cara a cara. Y ahí. Y la vista de Lisa se apaga. Feliz Halloween nenes. Autor. Espero que les gustará del capítulo de hoy y del especial de Halloween jeje. ¿Qué cosas tendrá Lincoln? Averigüenlo. Seguid mi perfil para más. Recuerden, voten, comenten y compartan. Capítulo 5. Los días han pasado después de Halloween y todos los SCP se dispersaron para hacer lo suyo. Pero vemos en la Fundación SCP y los funcionarios miraron al nuevo SCP, conocido ahora como SCP Lincoln y a sus amigos e incluso a su madre. La SCP-1471. Desconocido. Esos niños son Dr. Britt, si esos chicos estuvieron con los SCP más peligrosos y vivieron para contarlo. Oficial SCP-1. Ellos hablaron con esos SCP más peligrosos y están bien así como así. Dr. Britt. Así es, ya que el nuevo SCP albino ya que no tenemos número para Lincoln. ¿Cómo lo llamaremos? Oficial SCP-2. Como es Lincoln y es hijo de SCP-1471, ¿qué tal, SCP, Lincoln? Dr. Britt. ¿Qué clase de nombre? De hecho, si se oye gen, sería así SCP Lincoln suena bien. Oficial SCP-1. ¿Y qué pasa ahora? Dr. Britt. Miro las cámaras mirando las cámaras y estoy viendo a Lincoln con sus amigos tranquilos en clases. Oficial SCP-2. ¿Qué tan peligroso es el SCP Lincoln? Dr. Britt. Miro el folder. De momento empezó a usar su poder que heredó de su madre SCP-1471. Por ahora su peligrosidad es alta de momento, no ha pasado nada aún. El Dr. Britt mira por las cámaras de seguridad en la escuela y ve a Lucky Loud cachonda masturbándose mirando a Lincoln. Dr. Britt. ¿Pero qué? Apaga la pantalla donde está Lucky Loud masturbándose. ¿Qué le pasa a esa niña nalgótica? Con Lincoln. Vemos a Lincoln tomando tallas de un cráneo que se encontró y lo usa como molde. Clyde. Lincoln, ¿qué haces? Lincoln. Me hago un visor o algo así. Clyde. Liam. Visor. Lincoln. Así es chicos.
El albino usa su poder que su madre Furra le enseñó y moldea el cráneo humanoide animal que encontró y usa su poder para moldearlo y quedó como anillo al dedo. Clyde. Wow, Lincoln. Estella Zau. Quedó bonito. Lincoln. Gracias. Y suena la campana del fin de las clases y todos salieron y van rumbo a sus casas y Lincoln se lleva el cuadro de su madre y su máscara nueva y se la pone. Lincoln. Me veo genial. Ahí mientras. Rita miraba a la distancia a Lincoln con su máscara nueva y se asusta un poco. Rita, mi bebé. Y los de la Fundación SCP miraba con horror y ve al albino. Oficial SCP-1, no puede ser. Oficial SCP-2, su poder se ha elevado mucho. Los funcionarios de la Fundación SCP fotografiaron a Lincoln y él desaparece. Oficial SCP-1, se fue, por ahora. En casa. Vemos a SCP-1471 haciendo lo suyo, y Sammy desnuda en su habitación y usando la computadora. Sammy, a ver. Navegando en Facebook. A ver, a cómics de hace Sammy. ¿Le gustará a mi hermano? Navegó más. A ver, así miro el perfil de Lori Loud de Facebook. Esa es Lori, veamos qué hace ahora. La Fura usa su poder para ver a Lori y se ve a Lori desnuda masturbándose tranquila y Sammy aprovecha la cámara de su celular y empieza a grabar un directo usando su perfil. Con Lori. La flatulenta Lori se masturba sin saber que está siendo grabada. Lori. Así a Bobby, así ya dame duro. Ella saca un consolador de caballo y se masturba con ella y Sammy sigue transmitiendo en directo. Y ella se masturba y ahí. Lori se masturba y se le salió una flatulencia potente y no le importa y sigue masturbándose y saca más flatulencias. Lori. Así y Bobby ahí viene. Suelta otra flatulecia potente. Así suelta la Bobby ahí viene. Suelta otra flatulecia. Y Sammy se revuelca de la risa ante lo que vio y siguió transmitiendo a las redes sociales. Sammy, jajajajajajajaja, wow, qué puerca eres Lori Loud, jajajajaja. Ahora caerás perra flatulenta. Y siguió transmitiendo hasta que ella terminó cansada y usando las cuentas de redes sociales de Lori Loud y ahí llega a Lincoln con un cuadro. SCP-147-L. Oh, hijo. ¿Cómo te fue? Lincoln, me fue bien, maná. Sammy llega y abraza a su hermano y él está rojo como tomate ya que siente los senos de su hermana Furra. Sammy, Lincoln. Siento los senos de Sammy y me sonrojo. Hola Sammy. SCP-147-L. ¿Cómo te fue hace hijo mío? Lincoln, me fue bien, maná. Sammy. Miro lo que tiene ahí. ¿Qué es eso, hermanito? Lincoln. Así y jeje mamá, es para ti. El albino le muestra un cuadro de su madre. Y ambas chicas quedaron sorprendidas. SCP-1471. Aún y bebé lo abrazo. Oh, cosita bella, está hermoso. Me encanta. Lincoln, me alegra que te guste mamá y qué opinas de mi apariencia. La madre e hija miran a Lincoln con su visor y ella derrama lágrimas de orgullo al ver a su hijo. SCP-1471. Wow, sí que te pareces a mi querido Sammy. Vaya. Te ves bien, hermano. Lincoln. Oh, bueno. Gracias mamá y Sammy. SCP-147-L. ¿Y qué harás, hijo? Lincoln. Bueno, maná. Saldré por un rato. Sammy. Solo ten cuidado, hermanito, si esos Loud te atrapan. Lincoln. Me borró de ahí. El albino desaparece del lugar. Mientras. Los amigos de Lenny hacen lo suyo y ahí. Miguel. Nada, miro más su Facebook, nada mejor antes que otro cliente llegue y miro un video sexual y es Lori masturbándose y lanzando flatulecias. PFFFF jajajajajajajaja. Dana, ¿eh? ¿Qué pasa, Miguel? Miguel, jajajajaja, mire esto, es buena. Ahí Dana mira el video y es el video sexual de Lori masturbándose y lanzándose flatulencias potentes en vivo. Dana, PFFFF ja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 , muy buena jajajajajajaja. Llega Lenny. Lenny, hola chicos, ¿qué hacen? Ellos paran el video y ve a Lenny despistada. Dana, nada, solo viendo vídeos de conejos blancos. Jackie, sí, conejos cachondos. Lenny, bueno, la chica Lou despistada va a lo suyo. Dana, ¿seguros que ella no lo sabe? Miguel, no lo creo. Mientras. Off.
Aparece Lincoln con su visor y empieza a caminar por las calles de Royal Oaks. Lincoln. Ah bueno, ¿ahora qué haré? Sin saberlo. Los de la Fundación SCP vigilaban a Lincoln. Oficial SCP-1. Sí, ahí está. ¿Y qué hará? El albino va a Flips. Oficial SCP-2. El SCP Lincoln va a un mini super. Oficial SCP-1. ¿Qué hará? ¿Una masacre? El albino entra y ve a Flips y él compra lo que es un pastel y un refresco de 3 litros. Flips. Ah, hola Lincoln. Bien, es solo Lincoln. Así es Flips. Flips. Vaya, linda máscara. Lincoln. Pago lo que es el pastelillos y la gaseosa. Ah, gracias, y aquí tienes. Flips. Ah, gracias. Sin saberlo, Lana Loud miraba a su hermano con su nueva apariencia saliendo con lo que compró, y los oficiales de la Fundación SCP miraba a Lincoln. Oficial SCP-1. No, negativo, solo fue a comprar un pastelito y una gaseosa. Oficial SCP-2. Nada. Los oficiales de la Fundación SCP seguían vigilando a Lincoln y lo ven a él comiéndose su pastel con gaseosa tranquilo, y Lana Loud miraba a Lincoln tranquilo. Lana. Oh, hermanito. El albino comiendo pastel, pero de pronto, el pastelillo se transformó en un pastel de chocolate. Y los oficiales de la SCP quedaron impactados al ver que hay otro SCP. Con Lincoln. Lincoln. Qué rico. A la distancia. Oficial SCP-1. No puede ser. Ese es. Oficial SCP-2. Es el SCP-871. ¿Cómo? Ahí Lana quedó babeando al ver ese rico pastel. Lana. Ah, qué rico pastel. Lincoln sin dudarlo se comió ese pastel sabroso y tomándose la gaseosa sin saber lo que pasa, y ahí, Lana se acerca al albino. Y una voz lo saca de lo que hace. Desconocida. Lincoln. Lincoln. ¿Eh? Voltea y ve a Lana con ojos tristes. Ay no. Lana. ¿Qué quieres? Lana. Me acerco. ¿Puedo? Lincoln. Bueno, ya que... Lana y Lincoln siguieron comiendo pastel y el pequeño trozo de pastel se transformó en otro pastel. Lana. Gue rico. Los de la Fundación SCP miraba con miedo ese pastel. Oficial SCP-1. No entiendo cómo es que no les hace daño a ellos. Oficial SCP-2. Es porque el SCP albino no le afecta. El albino y Lana seguía comiendo pastel. Lincoln. Entonces, ¿qué quieres, Lana? Lana. Te extrañamos en casa. Lincoln. ¿En serio? Lana. Y Lily. Lincoln. Sí, pero te habrás dado cuenta, nunca fui un Loud. Lana. Te abrazo. Linky. Por favor, vuelve. Lincoln. Sabes que no puedo, Lana. Y ahí aparece Lin Jr. Lin Jr. A Lana ahí está, sí. Lincoln, no la apestoso. Lincoln. Con un demonios lo que me faltaba. Lin Jr. Lincoln, ha pasado tiempo que te paso. Lincoln. Bueno. Cambie, es todo. Lin Jr. Wow, se te ve bien y encontraste a... Lincoln. ¿A mi madre biológica? Sí, puede verte, Lin. Y Lin empieza a comer pastel como si fuera a devorar el pastel. Lincoln. Bueno, y tu madre urgida y tu padre sin bolas en el esqueleto. ¿Cómo les va? Lin Jr. Bueno, PFFFF les fue mal desde que te fuiste. Y a Lori la castigaron por lo que hizo. Lincoln. Ah, bueno, me parece bien. El pastel se acaba pero reaparece otro pero diferente. Lincoln. Qué rico. Y sin saberlo, Lisa miraba con un drone a Lincoln con Lana y Lin Jr. Lisa. Oh, por la ciencia, ¿qué es eso? Ese pastel. Con el albino. Lincoln. Bueno, parto en dos el pastel y me llevo la mitad. Bueno, los dejo, chicas. El albino desaparece de la nada dejando a Lana y Lin Jr. con la mitad del pastel. Lana. Lo extraño mucho. Lin Jr. Sí, yo igual. Y ahí. ¿Qué? Lana. Ay no, esa fue Lori. Lin Jr. Siri. O no sé. Mientras. Los padres Loud regañando a Lori por el vídeo sexual que subió. Rita. Hija. ¿Cómo pudiste, hija? ¿Cómo pudo hacernos esto? Lin, señor. Subiendo este video sexual. Rita. Y más esas PFF jajaja flatulencias. Lori. Mamá, papá, no es lo que parece.
Rita, que no es lo que parece. Lin Señor muestra el vídeo de Lori masturbándose y lanzándose potentes flatulencias. Lin Señor, y fue viral y la habitación apesta mucho. Lori, no lo me grabé. Fue Lisa. Lisa, de hecho, la dirección y viene de tu propio teléfono Lori. Lori, ese maldito de Lincoln, ese bastardo. Y Rita. Es la app. Ella le da una cachetada a Lori. Rita, no llames así a tu hermano. Lin Señor, aunque no sea de la familia, aún es tu hermano. Y ahora estás castigada. Rita, castigada por un mes por esto. Lori, no mamá, no. Y le quita los celulares a Lori por lo que hizo, y sin saber. Sammy miraba a Lori siendo castigada. Sammy, hubo uno menos, y solo falta, así y Lucy, ese recuerdos en los libros de ponis no lo ocultas de mi perra, jajajajaja. Autor, espero que les gustará del capítulo de hoy, nenes. Y pobre Lori es solo el comienzo. Seguid mi perfil para más. Voten, comenten y compartan. Bueno, ya llegamos al final del capítulo, espero que les haya gustado el video y les tengo un aviso posiblemente. En algunas semanas, tal vez en 4 o 3, no podré subir vídeos ya que estaré haciendo las tareas de la escuela y no podré subir contenido. Espero que me entiendan y ya está, eso sería todo lo que tengo que decir, espero que le vaya bien y gracias por estar mirando mi contenido, chao.